empezar la exposición de la palabra precisamente con lo que inicié este tiempo en la iglesia, lo que es la fidelidad a Dios. Llamo su atención porque no estoy hablando de la fidelidad de Dios. Estoy hablando de la fidelidad de nosotros hacia Dios. Quiero respaldar esta enseñanza hoy con la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Está en el capítulo 3, está en los versos del 1 al 17. Como son muchos versos, no los vamos a leer. Solo voy a leer uno que representa la idea de estos 17 versos de una manera condensada en uno. 14. Estoy en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias, reconociendo, Dios, que tú eres bueno, que eres misericordioso, que nos has cuidado al grado tal que nos has dado una salvación tan grande a través de Cristo Jesús. Pero no te has limitado a salvarnos, sino que nos has dado confianza, acceso al trono tuyo en oración, a que tengamos ese acercamiento como hijos tuyos, Dios. ¿Quiénes somos nosotros para merecer ese privilegio? Gracias, porque tú lo has hecho posible a través de Cristo. Gracias porque tú nos bendices, Dios, con toda clase de bendición. Porque los alimentos llegan a nuestra casa precisamente porque tú los provees. Porque tenemos salud, Dios, porque nos permite respirar, caminar, escuchar. Y hoy nos has dado la oportunidad de venir al templo y ser expuestos al consejo de tu palabra. Gracias por eso, Dios. Alabamos tu nombre, lo bendecimos y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Miren, hermanos, el término fidelidad, cuando usted lo escucha, lo único que se produce en el cerebro de uno es la idea de lealtad. Eso es fidelidad, ser leal. También indica el término dependencia, compromiso. Oiga bien lo que significa la fidelidad. Depender. Si somos fieles a Dios, entonces dependemos de Dios. Y aquí es donde empieza el primer conflicto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos depender de Dios, pero no hacemos como Dios dice. El Señor se queja precisamente de eso cuando dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque el Señor es eso, el Señor es aquel que nos indica qué hacer y nosotros, como hijos, hacer lo que Él dice que hagamos. Por eso Él se queja. Porque nosotros terminamos haciendo exactamente lo que nosotros queremos hacer o lo que nos conviene, según nuestro razonamiento, hacer. Dios es fiel, hermanos. De la fidelidad de Dios nadie puede tener duda. De hecho, cuando vemos en la Biblia al profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Mire lo que dice Jehová, según expresa Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El libro de Lamentaciones, por su parte, en el capítulo 13, en los versos 22 y 23, nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué dice entonces Lamentaciones?
que no hemos sido consumidos, que el fuego no nos ha agarrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque por su misericordia, oiga bien, esa que nunca ha decaído, dice el verso 23, nuevas son cada mañana. ¿Y cuál es la idea que trae? Que las misericordias son nuevas todos los días. ¿Sabe qué, hermano? Todos los días estrenamos misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Mire cómo lo señala el libro de Lamentaciones, que es grande la fidelidad de Dios. Asimismo, el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué vemos en estas tres citas que hemos visto en el libro de Éxodo, en el libro de Lamentaciones y en el libro de Lamentaciones? ¿Qué podemos ver? La fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios no está en discusión. Lo que es discutible entonces realmente, lo que es cuestionable, es la fidelidad supuesta que nosotros tenemos de Dios. Y digo supuesta porque no somos fieles aún cuando deberíamos de ser fieles completamente a Dios. El capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo nos muestra cómo debe ser nuestra fidelidad, ya que estamos hablando de ella. Y al mismo tiempo, ese capítulo 3 nos marca un pero. Ese pero, si usted busca en la segunda Timoteo, está en el verso 10. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 10. ¿Cómo empieza ese versículo? Pero. Y ese pero, lo que está haciendo es diferenciar cómo es el hombre, según los versos 1 en adelante del mismo capítulo 3. Y vamos a empezar por ahí. Mire lo que dice la Biblia sobre el carácter de los hombres. Y cuando dice hombre, no se refiere únicamente al género masculino. No, se refiere a la raza humana, o sea, el hombre, la mujer, los jóvenes, aún los niños. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Me detengo un momento ahí. ¿Será que estos tiempos son peligrosos, hermanos? Piénselo. ¿Sale usted con libertad a donde quiere ir? No. Son tiempos peligrosos. Por lo tanto, cuando la Biblia enseña en el capítulo 3, también debe saber esto, se refiere a estos tiempos que estamos viviendo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2, y ahí da la razón por qué estos tiempos serán peligrosos. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos. Mire cómo será el hombre según esta palabra escrita aquí para el futuro. Y según el análisis que hacemos nosotros hoy, no es cómo serán, sino cómo es el hombre hoy. En primer lugar dice, amador de sí mismo. Oiga bien, ¿qué quiere decir eso? Que se quiere más él que a los demás. Entonces, si yo me quiero más a mí mismo que a los demás, no me preocupan los demás. Si yo tengo dinero, hay los demás que vean qué hacen. Si yo ya comí, hay los demás que vean qué hacen. Si yo tengo agua en mi propiedad, hay los demás que vean qué hacen.
Y ese es el carácter del hombre hoy. Amador de sí mismo. Avaros. O sea, aún teniendo, no afloja, o como dicen en mi barrio, codo. Yo no sé si aquí así le dicen a alguien que es medio Durango, codo. Pero por allá sí. Vanagloriosos. Qué peligroso, ¿no? ¿Sabe usted por qué el hombre busca ahora, teniendo dinero y teniendo una buena posición, aún en eso, ser diputado? Porque le da poder. Vanagloria. Vanagloria. Soberbios. No necesitan de Dios, no necesitan de nadie. Blasfemos. Hablan mal de Dios y no importa. Desobedientes a los padres. Ingratos. La ingratitud, hermano. Tan fácil que se dice y tan ingrato que es. Recuerda, en la predicación anterior usted puede hacer los favores que sean. 20. Y el favor 21 no lo hizo. Lo recuerdan por el 21, no por los 20 anteriores. Ingratos, impíos, o sea que no son piadosos, sin afecto natural, o sea que no hay amor en ellos, implacables, duros, calumniadores, o sea que también mienten, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y cualquiera dice, no, pero si la gente siempre ha sido así. No, fíjese que aquí estamos hablando de los postreros días. Hay gente que prefiere quedarse viendo un partido de fútbol que ir al templo y adorar al Señor. Hay quien dice, no, sí. Mira, para ir a oír lo que toda la vida vienen a decir lo mismo. Aquí me voy a quedar en esta hamaca y cuando regrese ahí me decir lo que dijo, lo mismo va a decir. Que tenemos que ser buenos, que... Pues claro. Sí que el pecado es el mismo y nos lleva al mismo sitio. No puede haber un mensaje diferente. Solo en Cristo hay salvación, no puede haber otro mensaje. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, parecerá que son buenos. Y mire, no lo digo por nadie, pero ahorita lo acabamos de ver. ¿Verdad que hace unos días no había calle que no repararan? No había favor que no hicieran. ¿Y hoy? Y mire, y no lo digo por nadie en particular, no, a mí no me interesa eso. Solo hago la pregunta. Y lo reto si quiere. Vaya, pídale una lata de pintura ahorita. Ve, no le quiten la que le dieron. Pero negarán la eficacia de ella, dice la Escritura. A estos evita. Este es Pablo escribiendo a Timoteo. Porque de estos, ¿de quiénes está hablando? De los hombres, el carácter de los hombres en los postreros días. Porque de estos son, ojo, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Me detengo un momento ahí. Mire qué frase la que utiliza Pablo. Ni siquiera les llama mujeres, les llama mujercillas. Cargadas de pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias. Me detengo otro momentito. ¿Qué es concupiscencia? Son aquellos deseos insanos de la carne. Entonces, aquí estamos hablando de una situación algo complicada. Porque está hablando Pablo en el consejo que le da a Timoteo sobre el carácter de los hombres en los últimos días. Dice, porque estos hombres, aquellos que acabamos de ver ahorita, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, estos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7.
Estas siempre están aprendiendo. Mire lo que pasa con estas mujercillas. Siempre están aprendiendo y nunca, ponga cuidado, ponga atención, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Precisamente porque se dejan arrastrar por sus deseos personales. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Aquí está haciendo él un recordatorio de lo que ocurrió en el tiempo bíblico de Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Claro, este tipo de hombre que acabamos de mencionar ahorita, usted no le hable del Señor porque no le interesa. No le diga, vamos a la iglesia, porque no le interesa tampoco. No es esto lo de él. Si lo de él es vivir otro tipo de vida. Por eso yo me preocupo cuando empiezo el culto y usted no ha venido, hermano, porque digo yo, ¿será que ya se fue con los otros también? ¿Será que se arrepintió y siente que es mejor aquello? Me preocupo, hermano, porque esa es mi verdadera labor. Si yo no me preocupara por lo que usted hace, entonces estamos en nada. Si usted anda en malos pasos, hermano, mire, va a provocar llanto en mí. Aquí me van a salir lágrimas, mire. ¿Sabe por qué? Porque yo sé para dónde va. Porque yo sé cuál es el final del hombre que vive como Timoteo enseña que no debemos de vivir. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No le hable de fe a un hombre de estos. Hay que evangelizarlo, sí, hay que evangelizarlo, pero a ellos no les interesa. 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Y ahora sí, mire, caemos al pero. El capítulo 10 dice, pero. Ese pero, ¿sabe qué quiere decir? Pero tú que sabes lo bueno, no hagas lo que acabo de mencionar en estos versos anteriores. ¿Estamos entendiendo? Pero tú, dice, has seguido mi doctrina. Está hablando Pablo a Timoteo diciéndole, pero tú conoces lo que yo he enseñado. Doctrina es enseñanza. Pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta, mi manera de ser, así como yo he estado orando, así como yo he estado clamando por ustedes, así como yo me he preocupado por ustedes, tú también, Timoteo, eso es lo que le está diciendo. El propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Qué es longanimidad? Es la generosidad. Entonces, en este verso 10 en adelante, estamos viendo que es posible vivir de una manera diferente, en primer lugar, siguiendo la enseñanza de Pablo. En segundo lugar, imitando su conducta. ¿Por qué debemos de seguir la enseñanza de Pablo? Bueno, usted lea todas las cartas de Pablo y en todas hay una enseñanza. Hombres, amad a vuestras mujeres. ¿A qué malo lo puede llevar eso? En esto pensad, en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo digno de buen nombre. Eso enseña Pablo. ¿A qué malo lo puede llevar eso? Él también enseña en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué malo lo puede llevar eso? ¿Se fija? Esa es la enseñanza de Pablo, esa es la doctrina de Pablo. Por eso entonces, siguiendo su enseñanza, imitando su conducta, porque la cosa funciona así, mire hermano, yo digo que esto es bueno porque yo lo practico. Pablo enseña que esto es bueno porque él lo vive. Entonces hay que imitar también la conducta, la fe, la longanimidad, la generosidad, el amor, la paciencia. Y, como dice la Escritura, conociendo
su propósito. Conociendo su propósito. A propósito de paciencia, el verso 11, ponga cuidado hermano, y si va siguiendo la lectura, habla de persecuciones, habla de padecimientos. ¿Y sabe por qué lo menciona Pablo? Porque ser cristiano y enseñar la palabra de Dios no es vivir en un lecho de rosas. No es que todo está garantizado, que como usted está enseñando lo correcto, entonces todo va a salir bonito. Mire, aquella agüita mansa. No, hermano. Ahí viene la resistencia del enemigo. Pablo nos enseña aún con sitios específicos cómo fue la persecución. Nos enseña que en Antioquía, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en los versos 14 al 52, no los vamos a leer, son muchos, pero voy a leer el 50 que dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Por qué los expulsaron? Estaban haciendo lo bueno, pero a los ojos de ellos no era lo bueno. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Respecto a Iconio, el libro de los Hechos, en el capítulo 1 al 7, nos enseña también, verso 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. También ahí buscaron hacer daño a Pablo. 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones, dice Pablo, que he sufrido. Y mire cómo termina el versículo: y de todas me ha librado el Señor. Qué precioso. ¿Está usted siendo perseguido, hermano? ¿Está usted sufriendo algo? ¿Está usted padeciendo algo? Póngalo en las manos del Señor. Y usted mañana va a poder decir: he sufrido, me han perseguido, pero de todo me ha librado el Señor. Esto nos indica entonces, según el verso 12, que debemos de esperar persecución. El verso 12 dice literalmente: y también, o sea, no solo los que he mencionado, sino los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el verso 14 cambia la dirección de esto y nos dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. Y ese es el consejo para usted hoy. Pero usted, hermano, persista en lo que ha aprendido, sabiendo, como dice Pablo, de quién has aprendido. ¿Sabe por qué? Porque Pablo aprendió de Cristo, porque Cristo es el modelo perfecto. Pablo lo enseñó a los demás, y en este caso a Timoteo. Y la carta está para que usted y yo aprendamos también el modelo de Cristo Jesús, sabiendo de quién hemos aprendido. Esto lo que nos da es la certeza, la seguridad de que estamos en el camino correcto, sabiendo de quién hemos aprendido. Verso 14, y que desde la niñez ha sabido, mire qué importante es esto, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo? Porque desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque él hace un recordatorio ahí de la mamá y de la abuela de Timoteo que le enseñaron el Evangelio, siendo muy niño. ¿Quiénes eran ellos? Loida y Eunice. Ellas le enseñaron
la palabra de Dios a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí termino con dos versículos muy conocidos. Uno es el 16, que usted lo ha escuchado tantas veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios tiene ese propósito. 4 propósitos elementales: enseñarnos, convencernos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que finalmente, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere usted ser un hombre y una mujer perfecto? Ahora, esta perfección, hermanos, no tiene nada que ver con caminar con los pies juntitos, las manos así y bien peinaditos. No, eso no, hermanos. Tiene que ver con obediencia. Esa es la perfección que Dios busca en nosotros. La obediencia precisamente a lo que Él enseña. La obediencia a su palabra. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto es, a fin de que el hombre de Dios aprenda a obedecer, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta tarde preciosa, Dios, que tú nos has regalado y en la cual nos has permitido hoy establecer esas diferencias tan notables entre el hombre que hace lo que la carne quiere, el hombre que obedece tu palabra y el efecto que la Escritura tiene en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por eso, Dios. Lo hacemos hoy con mucha gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.